Ahora para completar la última parte de Zika, volvemos a retomar la diapositiva final del anterior video en el que mostramos el algoritmo diagnóstico en la mujer gestante que no tiene síntomas de acuerdo a la recomendación del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Ellos, como no tienen casos autóctonos, recomiendan que se haga una prueba de detección de antígeno en un suero colectada de 2 a 12 semanas luego del viaje. En esa prueba se va a detectar IgM específica para Zika. Si esta IgM para Zika es positiva, se debe realizar IgM para dengue. Si la IgM para dengue es positiva, no se puede especificar qué infección por flavivirus es y se debe proceder a la realización de un test de neutralización en reducción de placa. Si por el contrario la IgM para Zika es negativa, no se considera un seguimiento adicional, pero en caso de ser positiva esta prueba IgM para Zika y teniendo un IgM para dengue negativo, se considera como un caso probable de Zika. Y también obliga pues a realizar una prueba confirmatoria con test de neutralización en reducción de placa. La microcefalia se describió también en la Polinesia francesa, pero no se le dio en ese momento la importancia necesaria como la que se vio después en el brote descrito en Brasil y posteriormente en los otros países del continente americano. Cuando se revisaron las estadísticas previo al brote del virus del Zika en la Polinesia francesa, se detectaban entre 0 y 2 casos anuales de microcefalia, pero luego del brote del virus del Zika hubo un incremento en el número de malformaciones del sistema nervioso central para niños nacidos entre marzo de 2014 y mayo de 2015, 19 casos en total, 8 de ellos con microcefalia. Se detectaron también 95 casos de microcefalia por 10.000 mujeres infectadas durante el primer trimestre. Ya en Brasil, los casos que se detectaron entre octubre de 2015 y abril de 2016 fueron de 7.105 casos, no solamente de microcefalia, sino y o malformaciones del sistema nervioso central. De estos 7.000, un poco más de casos, 3.179 tenían casos conclusivos de infección congénita, mientras un poco menos de la tercera parte, 1.113, tenían casos sugestivos de infección y se reportó la muerte de 235 niños después del parto o durante la gestación, incluyendo abortos o mortinatos. De estos 235, 50 tuvieron microcefalia, 30 se descartaron, pero para el momento en que se hizo la publicación, más de la mitad o unas 2/3 partes seguían en ese momento en investigación. La distribución de los casos de microcefalia en Brasil están acá en los puntos rojos y mientras que en amarillo son los estados brasileños que tuvieron casos confirmados de microcefalia. Esta revisión que fue publicada en el 2016 acerca de la infección por virus del Zika con viremia materna prolongada y anormalidades en el cerebro fetal fue la que se originó a partir de un estudio que se realizó en una mujer gestante que estuvo de viaje en Centroamérica, inicialmente en Guatemala, luego en otros países de Centroamérica, y cómo está acá por este lado toda la cronología de lo que vino a ocurrir desde final de 2015 hasta febrero de 2016 y cómo empezó a notar la paciente el inicio de la enfermedad aguda con fiebre leve, con dolor ocular, mialgias y rash, para que posteriormente en la primera ecografía no encontraron ninguna alteración en el feto, especialmente del tamaño de la cabeza, pero esto fue entre la semana 12 y 13, pero ya para la semana 16, en la cual seguías teniendo una ecografía fetal cerebral normal, se empezaron a detectar
pruebas serológicas y pruebas virológicas positivas para el virus del Zika, que obligaron a que en otro control ecográfico realizado un poco más de una semana después, en la cual se confirmó por pruebas de test de neutralización en reducción de placa que mostraba que era compatible con infección por virus del Zika, y finalmente a la semana, antes de la semana 20, en nueva control ecográfico cerebral fetal, se demostraron la presencia de anormalidades fetales severas, incluso también con imágenes de resonancia, y se demostró la presencia de material genético de ARN en el líquido amniótico. La madre fue informada de este resultado positivo para RNA del Zika. Luego también se le hizo una prueba serológica que fue positiva para el virus del Zika, y se le tomaron muestras también de otros líquidos corporales como sangre, suero, saliva, orina, plasma, y todas estas fueron negativas para el ARN del Zika. Cuando se realizó la terminación del embarazo, se terminó con el embarazo, en el estudio fetal se encontró una alta carga viral del virus del Zika en tejido cerebral fetal, así como en placenta, en las membranas y en el cordón umbilical. El virus fue aislado del cerebro y también se logró cultivar en diferentes cultivos celulares. Estos son los hallazgos ecográficos que se pueden describir o que se describen infección congénita por Zika. Acá arriba en A está la ecografía fetal a las 19 semanas, en la cual se demuestra un adelgazamiento de la corteza, una gran dilatación ventricular y del tercer ventrículo con ausencia del septum pellucidum, y esta era la ecografía fetal normal. Creo que aquí no está bien 19 sino a las 17 semanas. Aquí vemos cómo venía teniendo un perímetro cefálico normal, fetal, pero luego de la infección vino un descenso en la velocidad de crecimiento del perímetro cefálico, por lo cual se ubicaba muy cercano al percentil 5. Estos son los hallazgos histopatológicos. A la derecha una corteza occipital sana, mientras que a la izquierda una corteza parietal afectada, en el cual se ve la pérdida de la arquitectura normal de la corteza. Y acá vemos en sustancia blanca una rarefacción de los axones con un infiltrado macrofágico, y acá a la derecha el infiltrado de macrófagos en la corteza y en la sustancia blanca subcortical con una inmunotinción de CD68 de hematoxilina. El síndrome de Guillain-Barré, que es otra de las complicaciones asociadas a la infección por virus del Zika, se vino a describir inicialmente entre octubre de 2013 y abril de 2014 en la Polinesia Francesa, con una tasa de ataque de hasta 2/3 partes de la población general. En esa población tuvieron 42 pacientes con síndrome de Guillain-Barré, lo cual significó un incremento en 20 veces más de incidencia al compararla con los 4 años previos. Todos estos casos tenían infección confirmada por virus del Zika, y por lo que se estimó que el riesgo de síndrome de Guillain-Barré era de 0,24 por 1000 infecciones por virus del Zika. Aquí vemos la distribución en el territorio de las Américas, reportados al menos un caso de síndrome de Guillain-Barré asociado a infección por virus del Zika. Básicamente las áreas que corresponden a las áreas endémicas de este virus que ocurrieron para el año 2015 y 2016. Estos son los casos notificados de síndrome neurológicos y Guillain-Barré con antecedente de enfermedad compatible con infección por virus Zika desde la semana 42 del 2015 a la semana 14 de 2016, y aquí vemos en gris todos los síndromes neurológicos y en rojo los síndromes de Guillain-Barré descritos. Ustedes ven
que es bastante alto el número de casos de síndrome de Guillain-Barré, que en comparación de todos los síndromes neurológicos, o sea que estamos hablando de más de la mitad, yo diría que unas 3/4 partes de todos los casos de síndromes neurológicos. Por último, vamos a hablar del tratamiento y de la prevención. El tratamiento es sintomático. En Zika, pues no hay, digamos, muchos estudios acerca de qué hacer en casos de embarazadas. Sabemos que en Colombia una de las razones de terminación del embarazo es la demostración de malformaciones congénitas del feto que la hagan incompatible con la vida. Entonces esta es una de las, digamos, modalidades en las cuales se puede abordar el problema, pero también hay en investigación uso de otros medicamentos como antivirales, inmunomoduladores y derivados del imatinib. La prevención básicamente es lo que tenemos a la mano, así como para lo que estamos viviendo actualmente. El usar mosquitero o toldillo, el usar repelente de insectos, el usar insecticidas a bases de piretrinas, tapar los depósitos de agua, el control de vectores, evitar acumulación de basura, evitar que haya fuentes de agua donde se pueda propagar el mosquito y también, digamos ya cuando uno está en el campo, usar ropa de manga larga, usar repelente, dormir con mosquitero y no dejar nuevamente abandonados los recipientes donde se puede posar el agua. En cuanto a vacunas, hay 3 vacunas contra flavivirus. Está la vacuna contra la fiebre amarilla que se aplica al año de edad en dosis única. También está descrita la vacuna contra la encefalitis japonesa y la vacuna del dengue. Hay vacuna del dengue, una que ya tiene licencia en Colombia. Hay otra que está por terminar los estudios y creo que ya los terminaron, que es de otro laboratorio, Takeda de Japón, mientras que la que tiene licencia es de Sanofi. Pero la vacuna que tiene licencia, que es la que tenemos, digamos, disponible para su uso, los resultados no han sido del todo satisfactorios porque lo que se encontró es que los que respondían mejor a la vacunación eran aquellos que habían enfermado previamente por este virus. Como uno sabe que lo que quiere es prevenir infección por dengue en los menores de 5 años, que son el grupo de mayor riesgo de morbilidad y mortalidad, lo que encontraron los resultados de esta vacunación con esta vacuna de Sanofi es que había mejor eficacia en niños más grandes, pero no era así de buena en niños pequeños. Y lo otro que llamó mucho la atención es que pudiera generar cuadros de dengue más graves luego de la vacunación. Por esto también se han planteado la realización de vacunas quiméricas utilizando como tal que la base puede ser el virus de la fiebre amarilla y haciendo un intercambio, digamos, o una combinación o un quimerismo más bien entre el material genético que va a desencadenar la respuesta inmune frente al virus del dengue, más bien la cubierta como tal, pero con el material genético más bien del virus de la fiebre amarilla. Entonces aclaro el material genético del virus de la fiebre amarilla con la cubierta o con la envoltura o con la cápside mejor del virus del dengue. Entonces estas son como expectativas que se tienen todavía, no hay una vacuna lanzada hasta el momento contra el virus del dengue que podamos decir que cumple con todas las condiciones para ser aplicada con mayor seguridad y menores posibilidades de efectos adversos. Por último, les recomiendo este video, está subtitulado, viene en inglés, dura 7 minutos. Es una explicación gráfica, animada, de todo lo que ocurre con la infección por el virus del Zika, así que se la recomiendo para que la revisen. Pues por último, quiero que también me describan, uno, si ha tenido alguna de estas enfermedades, o bien Zika, o bien chikungunya, o bien dengue, en caso de que no, si conocieron alguna persona que tuvo esta enfermedad, y en caso tal de que lo hayan encontrado,
Pregúntenle de qué se acuerdan y déjenme sus comentarios. Entonces nos vemos en la próxima clase.